aquí tengo esta, no se deja, como que se rompió el, el resortito, pero bueno, saben, el día de hoy, el mensaje que Dios nos ha dado tiene que ver mucho con, se estaba pensando, hasta pareciera ser que es un festejo o es un recuerdo del Día de las Madres, porque vamos a hablar de la fe de una madre, la fe de una madre que tuvo una necesidad grande por su hija. Y saben, yo creo que nosotros, hoy en día, todos sin excepción, tenemos necesidades con nuestros hijos. No importa la edad de ellos, no importa en qué estén o cómo estén ellos, la verdad es que necesitamos, estamos al pendiente de ellos, no importa su situación. Y esta mujer está con ese problema y vemos cómo la Biblia menciona diferentes cosas en cuanto a las situaciones por las que pasamos nosotros como personas. Hoy en día nosotros estamos sufriendo de diferentes cosas con nuestros hijos. No importa, les digo, la edad, sin embargo, hemos visto cómo está ocurriendo un fenómeno muy grande en cuanto a cierto tipo de adicciones. Hay adicciones de todo tipo. Uno podría pensar que casi siempre cuando hablamos de adicciones pensamos en dos cosas nada más, y es alcohol y drogas, pero no. Hay muchos otros tipos de adicciones en las cuales nosotros inconsciente o conscientemente hemos permitido que nuestros hijos las tengan. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Pues sí, nosotros de alguna manera permitimos que nuestros hijos tengan ciertas adicciones, a veces porque no reaccionamos, a veces porque no entendemos. Y saben, ahorita, hoy en día, hay tantas cosas que están afectando la mente de las personas. Existen cuestiones psicológicas, existen situaciones químicas, pero también existen situaciones espirituales. Nosotros hemos dejado de lado muchas veces la parte espiritual, como que nos centramos nada más en la cuestión psicológica o en la cuestión química y queremos ver qué es lo que está pasando y nos olvidamos de la cuestión espiritual. Y nosotros como padres, aunque aquí se refiere a una mujer, la verdad es que la responsabilidad la tenemos ambos. Tanto el padre como la madre tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos y tenemos que estar atentos a lo que ellos están haciendo, a lo que ellos están viviendo, porque, miren, a veces no nos percatamos. La verdad es que cometemos errores como padres muy seguido. No alcanzamos a ver, no alcanzamos a dimensionar las cosas que les pasan a nuestros hijos y no reaccionamos a tiempo. Cuando vemos aquí lo que pasa con esta mujer, vamos a ver, aquí traigo un respaldo. Que traigo la presentación, pero estamos ahí con algunas cosillas ahí en lo que pasa. Dice en Hebreos 1:12, pero no es, 11:6, perdón, pero no es lo que vamos a ver. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí dice, necesitamos acercarnos al Señor con fe. A ver, un segundito. A ver, algo está pasando.
Entonces les decía que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que ahorita nosotros vamos a ver un tema bien interesante y voy a estar viendo un pasaje que es muy conocido por nosotros, que es el Evangelio según San Mateo, y lo voy a mover junto con el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, 24 y 30. Ahí viene esos, digamos que este relato de esta mujer, de esta madre que tenía una necesidad. Pero antes de empezar con él, quisiera pedirle a Dios que Él nos dirigiera en oración. Nuestro amado Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite, Señor, gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra y permitirnos, pues, compartir este pasaje, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de nosotros y que estemos atentos a tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Entonces, le decía esto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres, Robert, por favor, nomás le das que amplíe toda la pantalla. Ok, gracias. Ahorita les comentaba esto de nuestros hijos, ¿no? De que nos preocupamos por ellos, siempre estamos atentos a sus vidas, no importa por lo que ellos estén, por la edad, hemos pasado sustos cuando... ¿Quién no se ha tenido algún susto con su hijo que se les cayó? No me digan que sus hijos nunca se les han caído, ¿verdad? O que un moretón y que pasó esto, que se enfermaron, de repente estamos con la angustia, ¡ay, se enfermó, se accidentó! En fin, que les hablan en la escuela, oiga, su hijo se accidentó, venga por él y ahí vas todo corriendo, ¿no? Como padres también, cuando recién tan chiquitos, y nosotros con nuestros primeros hijos, pues nos equivocamos y cometemos diferentes errores. Pero luego pasa el tiempo, nos siguen preocupando, nuestros hijos crecen, y no importa la edad que ellos tengan, siempre nos vamos a estar preocupando por ellos. Siempre vamos a estar viendo cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, qué problemas tienen, qué nos afectan. Entonces, todo esto es porque muchas veces no estamos atentos a lo que ellos necesitan. Entonces, ya viendo al pasaje, puse con negritas lo que dicen Marcos y Mateo, porque son pasajes paralelos y están viéndonos ahí, porque hay algunas cosas que no menciona uno y lo dice el otro. Entonces, para que quede un poco más claro, lo puse así, esos dos pasajes. Entonces empieza así, dice: partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, córrela, quítala, pues da voces tras nosotros. Y él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y luego en Marcos dice: entonces le dijo: por esta palabra ve,
el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. El Señor Jesucristo, después de haber estado haciendo ahí, vemos que Él se fue caminando de Capernaum a la región. Estaba, bueno, no puedo ver, a lo mejor está muy chiquita la región, pero ahí por donde está el número 6, 7 y 8, por ahí andaba el Señor Jesucristo y se fue hasta el número 1, que es Tiro y Sidón. Hay una distancia de unos 60 kilómetros. El Señor Jesucristo había estado digamos que discutiendo con los fariseos, y en unos versículos previos, y les dice, el hombre no se contamina con lo que entra, sino que el hombre se contamina con lo que sale de su corazón. Porque los fariseos le criticaban, decían, ¿cómo? ¿Tus hijos comen sin lavarse las manos? Entonces se retira de ese lugar y se va a Tiro y a Sidón. En general, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué encontramos en este pasaje? Bueno, que el Señor Jesucristo se fue a Tiro y a Sidón. Y vemos que una mujer cananea o una mujer sirofenicia clama por misericordia. Encontramos también el Señor no respondió, hubo un silencio en él. Y por otro lado también encontramos la falta de compasión de los discípulos. Sin embargo, la mujer en su fe insiste, Señor, socórreme. Y el Señor se asombra de su fe y le dice, qué grande es tu fe. Entonces aquí, en esta parte, vemos cómo el Señor salió de Capernaum y fueron a Tiro y a Sidón. Eran ciudades de Fenicia, esa área que vemos ahí de Tiro, no, yo ya lo quité el mapa. En Tiro y de Sidón era una región que una de las tribus de Israel, ahorita se me fue el nombre, no logró conquistarlas, era una parte de la tierra de Canaán, que no alcanzaron a ser conquistadas, ahorita lo voy a mencionar. Y entonces, ese lugar era un lugar, y yo no entiendo, la verdad, hay cosas que yo no entiendo por qué el Señor quería ir hacia ese lugar a tener un tiempo a solas con sus discípulos, cuando era un lugar en esa parte donde pues había mucha idolatría, era un lugar pagano, un lugar en donde la gente no tenía en cuenta a Dios, eran unos puertos marítimos en donde había una total perdición, y ahí va el Señor. ¿Por qué? No lo sé, pero se fue el Señor caminando. Cuando yo veo estas distancias que iba el Señor, bueno, yo supongo que caminando, pudo haberse ido también en un burrito, ¿verdad? Pero de cualquier forma, el traslado era largo, 60 kilómetros, casi de aquí a Saltillo. Se tomaba, no sé, unas 6, 8 horas, tal vez 10 en llegar hasta allá. Todo ese tiempo el Señor se iba con sus discípulos, iba caminando, iba compartiéndoles, no lo sé. Eso yo me lo supongo. Pero vemos cómo el Señor deja ese lugar y se va hacia ahí. Y por eso les digo, los cananeos se mencionan más de 150 veces. Yo estuve checando y en una de las Biblias se encuentra como 130 menciones a los cananeos. Canaán o cananeos. Y estas, pues como les decía, eran personas impías, idólatras, eran descendientes de Canaán, era nieto de Noé, eran hijos de Cam. En Génesis 9:18, ahí nos dice que justamente los hijos de Noé, cómo fue que fueron, después del diluvio, todo eso, esas cosas que pasaron, ¿se acuerdan? Dice en Génesis 9:18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Pero luego dice, Canaán fue maldecido por su pecado, por ese pecado que cometió en contra de su padre de Noé. Y ese lo vemos ahí mismo en Génesis 9, del 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar las tierras y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre.
Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. En Levítico 18, 7 y 8 menciona que una de las provisiones que Dios tenía era que no podía ver un hijo la desnudez de su padre o de su madre. Eso es claro, hermanos. Esa es una de las primeras errores que cometemos como padres. A veces nosotros dejamos o nos bañamos con nuestros hijos y entonces nuestros hijos pueden vernos desnudos cuando nos estamos bañando. Ahí empezamos ahí a fallar como padres. No debemos hacerlo. Los padres modernos dicen que debe de hacerse y bañarse, que porque esto y que el otro. Pues a lo mejor te puedes bañar, pero vestido. Porque aquí la Biblia es clara, no debemos hacerlo. Y podrán decirme lo que quieran, pero la Biblia dice que no podrá ver. No dice la edad, obviamente, cuando los niños están más chiquitos, pues es más difícil, pero los niños van creciendo y se va quedando esa costumbre. Y eso no debemos hacerlo. Y luego Marcos menciona que era una mujer griega y San Mateo dice que era una mujer cananea. En general, como ahorita les explicaba, es notable esta aclaración, les voy a decir por qué. Porque esta mujer era una mujer que estaba viviendo en un pueblo que tenían muchos dioses. ¿Ustedes se acuerdan que en la mitología griega se menciona, por ejemplo, a Zeus y a otros más? Es el que yo más me acuerdo. Y luego tenemos que dentro de los sirofenicios, en los cananeos, uno de los principales dioses que vemos ahí es Baal. Entonces, es notable que el Señor haga aclaración, esa aclaración sobre esta mujer. Porque les voy a decir una cosa, nosotros, todos los que estamos aquí, ninguno somos judíos, o hay alguno judío, ninguno somos descendientes de Israel. Y Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, sin importar lo que hayamos hecho. Así que nosotros tenemos que ver cómo esta mujer se buscó al Señor y tenemos también que analizar a la luz de las Escrituras cómo está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Si alguno de nosotros aquí no ha recibido al Señor Jesucristo, no ha entendido que el Señor Jesucristo vino para pagar por nuestros pecados. Si alguien no ha entendido el Evangelio del Señor Jesucristo, que dijo que el Señor Jesucristo vino, murió en esa cruz del Calvario, pero resucitó el tercer día, y que por medio de la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta mujer había oído de todos los milagros, de todas las cosas, y entonces andaba buscando una solución a sus problemas. Esta mujer, obviamente cuando nosotros estamos preocupados por algo, buscamos la solución del problema. El Señor Jesucristo vimos ahorita que Él llegó y no quería que supieran la gente que Él estaba ahí. Él llegó y quería estar a solas con sus discípulos. No buscaba hacer milagros delante como lo estuvo haciendo en la parte de Capernaum, no estaba ahí. Entonces, en todo esto, estos cananeos que eran idólatras, con el contrario, contra los judíos que seguían la ley de Moisés, ellos obedecían la ley de Dios. Y así estaba esta mujer. Y por eso les decía, es notable que el Señor haya venido a esta tierra. Hacer no la conquistó. En Jueces 1, 31 y 32 menciona justamente cómo en el libro de Jueces la tribu de Aser no logró conquistarlos y se aliaron con ellos. Y luego no solamente eso, Acab, me faltó la B. Acab se casó con Jezabel. Ahí en Primera de Reyes, Jezabel era también sirofenicia. Entonces, todo ese desorden que había entre los cananeos, el Señor Jesucristo va a esa región. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Digo, cuando uno ve la Escritura, dice, bueno,
¿Qué? Porque saben, los cananeos en los tiempos del Señor Jesucristo ya no se conocían como tal. Por eso es que a mí me llamó mucho la atención que el Evangelio según San Mateo lo mencione como cananeos. Porque él quería hacernos ver, él quería hacer que nos fijáramos bien cómo el Señor Jesucristo va a actuar de una manera tan misericordiosa con una persona que es digamos que, de una descendencia tan pecaminosa como lo eran los cananeos. Y esa mujer, con esa descendencia y con esa influencia, va y la rompe, hermanos. Cuando nosotros pensamos que hay influencias difíciles de romper, volvamos al Señor Jesucristo. ¿Qué influencia negativa tienes en tu vida? ¿Qué influencia hay en ti que no ha permitido que tengas la libertad de acercarte al Señor Jesucristo con todas las bondades que el Señor nos ofrece? Porque realmente nosotros necesitamos buscar al Señor, porque aquí vemos cómo el Señor Jesucristo viene a esta tierra y luego se retira. Por eso es que esta mujer buscaba esa solución a su problema. Y nosotros como padres clamamos por nuestros hijos. Tenemos diferentes problemas con nuestros hijos. Hoy en día, a diferencia de hace 50 años, por ejemplo, podemos encontrar que los avances se han dado cuenta que hay personas que tienen diferentes tipos de problemas químicos, psicológicos, en la cabeza, cosas que nos alteran. A veces no sabemos inclusive cómo comportarnos con las personas. Imagínense un bebito de 2 años que tenga cáncer en su cerebro y que sea necio y que llore mucho y que el padre quiera que el niño se comporte. El niño no sabe expresar lo que le está pasando, pero el niño tiene cáncer. ¿Qué podemos hacer? Porque son cosas que pasan, hermanos. No crean que me las estoy imaginando. Son realidades. Entonces, nosotros cuando estamos con nuestros hijos, clamamos por ellos, buscamos que Dios les ayude, que Dios los sane. Yo no sé cuál sea tu petición por tus hijos. Yo no sé qué sea lo que te preocupen por tus hijos. No sé cuál sea tu situación, pero pon atención, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y vemos cómo en la Biblia grandes hombres de fe nos enseñan que debemos orar por nuestros hijos. Debemos estar clamando por ellos, buscando que el Señor dirija sus vidas. No importa, a veces ocurren cosas extraordinarias. Job, por ejemplo, oraba por sus hijos y decía, no sabía por si ellos habrán cometido algún pecado, ¿se acuerdan? Que él se ponía y levantaba el altar y oraba por sus hijos. Y saben, a mí la que me sorprende muchísimo es Jocabed, la madre de Moisés. Porque en la fecha en la que nace Moisés, estaba Faraón matando a los niños. Nace el bebé, eso es lo que dice ahí Éxodo, nace el bebé y luego que el bebé nace, lo oculta 3 meses. Y después de haberlo ocultado 3 meses, dice, ya no se puede porque si me descubren lo van a matar. ¿Qué hago? ¿Ustedes no creen que le dijo a Dios, Señor, indícame qué debo de hacer? ¿Y qué hizo? Lo puso ahí en una pequeña cunita, no me acuerdo cómo se llama eso, por eso le llaman Moisés, ¿se acuerdan? Que a los niños recién nacidos los ponen un Moisés, que es como dice que lo hicieron de tal manera que para que no entrara el agua y lo soltó en el río y se fue. Y dentro de toda esa astucia que Dios le dio, cómo se fue el niño y luego la hermana se fue, creo que sí era la hermana, se fue con ella, bueno, y que vio que la hija del faraón lo vio al bebé
dice que veía que era el bebé hermoso. Y luego tuvieron la astucia todavía de decirle, va y se acerca y le dice, oye, ¿quieres que te busque a quién lo cuide, quién va a crecer? Y va y se lo da a la mamá. ¿Se fijan? Todo de una manera precisa, maravillosa de Dios para cuidar a ese bebé. Para que luego después ya sabemos todo lo demás de la historia de Moisés. Pero ahí estuvo una madre atenta para que su hijo no fuera muerto. Y luego tenemos la mujer tsunamita, por ejemplo. Cuando estaba Eliseo que pasaba y el varón de Dios, y luego, ¿qué querrá esta mujer? Y le dijo, ¿no querrás un hijo? Y luego sí, pues tuvo el hijo, y luego después el hijo se enferma de muerte. Y va y le reclama, ¿para qué me dabas un hijo si luego se está muriendo? Y va y se acerca con él, y va Eliseo y se acerca y el niño vive. Hermanos, son ejemplos de fe por nuestros hijos. ¿Cómo están nuestros hijos hoy en día? Por eso es que esta mujer, si vamos ahí a Mateo, vamos a estar viéndolo y repitiéndolo. Mateo 15, para que nos lo aprendamos de memoria muchas veces, aquí lo vamos a leer. A los niños cuando están en la escuela dominical lo hacían leer 2 o 3 veces el pasaje y se lo aprendían de memoria, a ver si nosotros podemos tener esa capacidad. 2, 3 veces y ya no lo aprendimos de memoria. Dice, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, Señor, hijo de David. Estaba reconociendo el señorío del Señor Jesucristo. Sabía que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a él estaba apelando y le estaba diciendo, ten misericordia de mí. Estaba clamando por misericordia. Y hermanos, tenemos que tener una fe consciente, una fe que esté atenta a la palabra de Dios para decirle a Dios, Señor, queremos ver tu rostro. Queremos ver tu rostro reflejado en mis hijos. Que mis hijos te reflejen, Señor. Que ellos puedan ver lo grandioso que eres. Y que no se vayan a desviar de tu camino. Los muchachos crecen. Yo creo que a partir de los 15 años, los muchachos empiezan a tomar ya sus propias decisiones, aunque nosotros no nos damos cuenta, pero ya toman sus propias decisiones. Y les digo, no nos damos cuenta porque, pues ellos hacen ya en sus cosas, van tomando sus decisiones, van tomando su camino. Oremos para que nuestros hijos tomen las decisiones correctas, porque llega un momento en que ellos van a ser libres y tomar la decisión y que ellos escojan lo bueno y no lo malo. Siempre estar atentos a eso. Esta mujer está clamando por su hija que estaba enferma. Y el Señor dice ante ellos, el Señor guarda silencio. Dice, pero Jesús, bueno, dice, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y saben, en esta parte, atormentada por un demonio, ahorita les decía que nosotros muchas veces sabemos de cuestiones psicológicas, nos afecta nuestra propia mente, químicas, cuando a veces hay personas que entran en depresión porque tienen situaciones de que se descompensan y empiezan a perder la idea, pero también espirituales. Por eso es que les decía ahorita la importancia de estar atentos. Platicaba con un amigo y él decía, oro a Dios para que no tenga yo esta ansiedad, de repente me entra una ansiedad y ¿qué hago? Hermanos, a veces ante la incertidumbre de las situaciones no sabemos cómo actuar.
A veces podemos, nosotros como varones, pues, oye, somos responsables de la alimentación y del sustento del hogar y nos despiden, nos quedamos sin trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos quedamos sin trabajo? Entran ahí aspectos espirituales, hermanos. Tenemos que estar conscientes de que Dios nos sostiene. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar apelando a Dios y tenemos que estar atentos a su palabra. Por eso es que, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido peticiones delante de Dios y no hay respuesta? No hay respuesta. El Señor a esta mujer no le contestó nada. Sin embargo, ella estaba expectante, esperando a ver qué iba a pasar. El Señor quería probar su fe. Quería probar su fe. A ver cómo estaba la fe de esta mujer. Hermanos, muchas veces lo primero que hacemos cuando tenemos un problema, corremos hacia, si se enferman nuestros hijos, con el médico. Si tenemos algún problema económico, a ver quién nos presta. Si tenemos una situación se descompuso el carro, lo que sea, y vamos, corremos en lugar de ver qué podemos hacer. Dios quiere que nosotros estemos viviendo por fe. Por eso les decía ahorita, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Jesús quiere enseñar una lección de compasión a los discípulos. A veces nosotros, yo batallo mucho, hermanos, con ese tema. Ustedes van a decir, ¿cómo? Cuando voy en el coche, muchas veces se acercan personas y piden limosna. Y yo lucho porque digo, pues se ponga a trabajar, está fuerte. Y bueno, ahí andamos. Y al contrario, vamos a Piedra de Ayuda y repartimos así sin hacer ninguna distinción directo. Oye, que Dios nos enseña que debemos tener compasión y créanme que batallamos, no batallen. Al que te pida, dale, dice el Señor. Al que te pida, dale. Ya será cuestión de Él cómo lo usa. Porque a veces decimos, ay, es que se lo va a tomar en vino. ¿Tampoco no piensan eso? Pero a lo mejor sí necesita comer algo. Entonces, Dios quiere enseñarle compasión a sus discípulos. Y miren, la falta de fe es notoria en ellos, en los discípulos. Y ahorita les voy a decir por qué. El Señor, dentro de lo que Él está, nos enseña a ser pacientes y perseverantes, como dice ahí, ¿se acuerdan ahí en Lucas 18, perdón? En Lucas 18 nos habla de una viuda que va con el juez para que el juez tenga misericordia de ella. Y en este pasaje, después de que la viuda le estuvo insistiendo al juez y el juez dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. La pregunta es, ¿hay fe? ¿Tengo fe? ¿Creo en Él? Yo sé que si viene el Señor, yo me voy con Él. ¿Estoy convencido de que me voy con Él? ¿O hay dudas? No, pues es que no sé. Si me muero ahorita, ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi destino eternal? ¿Estamos convencidos de que nuestro destino es con el Señor? ¿Que el Señor viene ahorita, me voy con Él? Porque dice que no abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. ¿Estamos seguros que vamos con Él? Pregunto, ¿estamos seguros? Pues no se oyen muy convencidos.
Ay, quién sabe, a ver cómo me encuentra. Hermanos, tenemos que vivir por fe. Tenemos que estar seguros de que nos vamos con Él. Por eso el canto es, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. No me lo sé bien, ¿verdad? Pero por ahí va. Me voy con Él. Y tenemos que tener convencidos de eso, hermanos. Porque el Señor nos enseña a ser pacientes, perseverantes. Y sin embargo, fíjese, con esa mujer, el Señor no le contesta. Pero vemos otros casos en donde vemos cómo el Señor Jesucristo, por ejemplo, con el paralítico de Betesda, va y lo ve ahí y le dice, ¿quieres ser sano? Le dice, pues sí, Señor, pero ¿cómo le hago? Pues es que, ¿se acuerdan que un ángel iba y movía el agua y entonces del estanque? Y el primero que llegaba era sanado. Dice, pues yo apenas me estaba acomodando cuando ya alguien se metió, porque no puedo, estoy paralítico. Y le dice al Señor, ¿quieres ser sano? Y la respuesta, sí. Y el Señor le dice, pues toma tu lecho y levántate. Y el Señor lo levantó. ¿Por qué con esta mujer guardó silencio? ¿Por qué con ella guardó silencio? Y vemos otro caso. También en Lucas 17:13 vemos ahí de aquella viuda que llevaban el féretro de su hija y que de su hijo o de su hija y iba caminando y el Señor los ve, tiene misericordia y el hijo vive. No le pidieron nada, él lo hizo. Job dice, oh Señor, si tan solo me oyeras, si tan solo hablaras. Cuando dice si tan solo hablaras es que, como vimos ahorita, tan solo di la palabra y será hecho. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a la misericordia del Señor. Y luego vemos aquí el desprecio de los discípulos. Pero Jesús no le respondió, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, córrela, viene gritando detrás de nosotros, ya nos fastidió, ya que se vaya. Aquí no lo menciona explícitamente, no dice que viniera la mujer insistiéndole, Señor, 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 pero como lo menciona aquí, pues evidentemente lo estaba haciendo, estaba yendo detrás del Señor diciéndole, Señor, ten piedad de mí. Por favor, Señor, sana a mi hija. Te ruego que sanes a mi hija, Señor. Señor, te pido que la sanes. Porque eso es lo que dice aquí. Despídela porque da voces contra nosotros. Entonces tenemos que estar reclamando a Dios por lo que nosotros necesitamos. Tenemos que estarlo buscando. Buscándolo y buscándolo y buscándolo hasta que el Señor nos responda. ¿Sí o no? Porque igual puede decirnos que no. Pero tenemos que estarlo buscando. Y les decía, la falta de compasión de los discípulos. Primero es Mateo 14:15 y luego Mateo 15:32. En Mateo 14:15 vemos cómo también estaba la multitud escuchando al Señor. Y los discípulos les dicen, despídelos, porque no tenemos que darles de comer. Y el Señor nos dice, sí, claro que sí. ¿Cuántos pececillos tenemos? 4 o 5 y 5 panes y darles de comer. Y les da de comer y se comen y se sacian. Y luego vuelve a pasar, después de aquí, viene, dice, y pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, o sea, se regresó de Tiro de Sidón y regresó al mar de Galilea. Y ahí estaba, y sanó, dice, mucha gente, y ahí estaba mucha gente con ellos. Igual también pasó, dice, dales de comer. Ya se les había olvidado a los discípulos, acababan de darles. Ya se les había olvidado que les había alimentado más de 4,000. Y ahora eran 5,000. Señor, no tenemos. No tenemos. A ver, ¿cuántos pececillos tienes o panes? No, pues que tengo 5, no, pues que tengo 4. A ver, vamos a orar por los alimentos y vamos a darles. Y dice la Biblia, y se saciaron, y sobraron. El Señor no se limita, hermanos. No crean que el Señor se limita. El Señor nos da en abundancia. Pero tenemos que tener fe
pedirle con fe para honra y gloria de su nombre. No dejar que nosotros nos dejemos llevar por ese desánimo. Dios tiene cuidado de nosotros y tenemos que acercarnos al Señor y estar seguros de que el Señor tiene grandes cosas para nuestros hijos. No doblemos las manos. Y luego aquí dice el Señor, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor declara, solo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Cuando vemos en Romanos 1:16, dice que Él vino primeramente con los judíos. Él vino primero a hablarles del Evangelio a los judíos y después al griego. Por eso es que dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en realidad el Señor sabía que su iglesia iba a estar formada de gentiles, de gentes como nosotros que hemos depositado nuestra fe absoluta en el Señor Jesucristo, que reconocemos que somos pecadores y que el Señor nos ha perdonado y que arrepentidos dejamos el pecado y nos volvemos atrás y honramos y glorificamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por la pura gracia de Dios. Y la mujer vuelve. No soy, dice, a la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, Señor, socórreme. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer suplica, se postra delante del Señor. Y el Señor le dice, no, primero lo voy a dar a los hijos. Y a esa expresión de los perrillos era una expresión de desprecio. ¿Por qué? Porque, y saben, cuando veo esto, la mujer reconoce su condición cuando ella dice, sí, pero aún los perrillos recogen las migajas de sus amos. Y si nosotros vamos a Efesios, hermanos, el Señor tiene cosas tan maravillosas. Fíjense, esta mujer no lo sabía, pero el Espíritu Santo le estaba diciendo, oye, pues mira, efectivamente, aún los perrillos toman de las migajas. Fíjense cuál era nuestra condición sin Cristo. Vamos a Efesios 2, del 11 al 16. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. Nosotros que no éramos hijos, hemos sido hechos hijos. Esa pared de separación que había fue derribada. A mí me gusta mucho
una ilustración que hago cuando voy al hospital y que les digo que estamos debajo del puente, y yo les digo, volteen a ver si ven las estrellas. Pues no se ven porque está el puente. Y les digo, así es nuestro pecado. Cuando nosotros no le pedimos a Dios perdón por nuestro pecado, no podemos ver a Dios ni Dios nos ve a nosotros porque estamos sin Cristo. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, entonces esa pared se quita y podemos ser vistos y oídos por Dios. Y nosotros tenemos que estar ahí atentos buscando al Señor. Y es lo que decía, la mujer reconoce cuando dice, sí, las migajas. Cuando vemos en Lucas 18:13, habla de aquel, cuando estaba el publicano y el fariseo, y el fariseo estaba, que yo estaba diciendo, gracias Señor, porque soy tan bueno, porque soy tan misericordioso, soy lo mejor que tú hiciste, así decía el fariseo. Y el publicano decía, sé propicio a mí que soy pecador. La mujer estaba reconociendo cuando decía, sí, pero aún los perdidos recogen las migajas. O sea, dame las migajas, Señor. Pero yo sé, con eso tengo. Y el Señor se maravilla, dice, grande es tu fe. Grande es tu fe. Y saben, es muy notable cómo, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. Y aquí vemos en Lucas 7, del 1 al 10, menciona a un centurión también que va y le dice, solo di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. En estas dos ocasiones el Señor menciona, grande es tu fe, que se haga lo que pides. ¿Cómo es tu fe? Cuando vienes al Señor, vienes convencido de que el Señor te escucha. Cuando vemos al Señor y tenemos una necesidad, buscamos la gloria y la gracia de Dios para nuestras vidas. La gracia para que me ayude y la gloria para que la respuesta al Dios se glorifique. ¿Estamos dispuestos a eso? Porque aquí en esto que vimos a una mujer desesperada. Una mujer clamando por misericordia. Una mujer que tenía a su hija endemoniada. Yo no me lo quiero imaginar cómo pudo haber sido eso. Porque Marcos dice que cuando fue sanada, dice, estaba en la cama como si nada. Una hija que estaba atormentada por un demonio. Marcos dice, por un espíritu maligno. Atormentada. Y el Señor no le contestó. La mujer suplica, ruega, por favor, sánala. Sana a mi hija, Señor. Te suplico que sanes a mi hija. ¿Cómo suplicas tú al Señor? ¿Cómo te acercas al Señor cuando tú estás buscando que el Señor escuche tus ruegos? Cuando clamas al Señor. Porque clamar al Señor no es, Señor, te pido. No. Clamar al Señor es estar en una actitud de dependencia total de Dios, diciendo y reconociendo que solamente Dios es capaz de poder solucionar la situación por la que pueda estar pasando. La mujer reconocía que su hija no podía ser sanada de otra manera más que por el Señor. No había otra cosa. Y ella esperaba la respuesta de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nos rendimos al Señor? ¿Realmente rendimos nuestro corazón a Dios? ¿Le damos a nuestro Señor todo y dejamos que Él sea el que obre nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a dejar todo aquello que estorba nuestra comunión con el Señor? Porque, hermanos, no saben ustedes cómo nos afecta estos aparatitos en nuestra comunión con Dios. Nos afecta
como también nos puede ayudar, pero estamos pegados con estos aparatitos. Nos hemos vuelto esclavos. Estamos volviéndonos ya les decía ahorita, de esos vicios o esas adicciones. ¿No les ha pasado que dejan el celular en su casa? El celular. Y entran en angustia. El celular. No traigo el celular. Híjole, ¿dónde lo dejé? Márcame para ver dónde está. ¿No les pasa? Nos volvemos esclavos de la tecnología. Usemos la tecnología. Pero ¿qué está estorbándonos? Y aparte de eso, pues están tantas cosas, ¿no? Las famosas series. Y luego viene aquí la pregunta: ¿cómo está nuestra relación con Dios en la oración? ¿Qué tanto oramos al Señor? ¿Estamos orando? ¿Realmente oramos? ¿O se nos olvida cuando ya vamos a comer? Amén. El primer bocado, amén. Son cosas tan pequeñas. Y saben, es tan importante que nosotros estemos atentos a la voz de Dios para que nosotros también glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es tu petición? Si ahorita te dijera, vamos a orar, ¿por qué pedirías? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué te atormenta? ¿Lo estás poniendo delante de Dios? ¿Estás entregándole al Señor todas tus ansiedades, todas tus inquietudes? ¿Se las estás dejando a Él? ¿O estás confiado en tus propias habilidades? Por eso les decía, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos orar con fe. Necesitamos confiar en el Señor. Porque yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, mi Dios, especialmente, mi Dios, a mí me has hablado, Señor. Yo entiendo y reconozco que debo de buscarte con todo mi corazón, que debo clamarte, Señor, por mis necesidades, por las necesidades de mi familia, de mis hijos, Señor, de mis padres, de mis hermanos, de todas aquellas cosas, Señor, que debemos buscarte y honrar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, a no ser negligentes, Señor, a ser esforzados y valientes, a buscar tu rostro, porque sabemos, Señor, que tú tienes maravillosos y bellos planes para nosotros, que a veces no los queremos tomar. Te ruego que tú nos ayudes, que tú dirijas nuestras vidas, que tú nos entusiasmes, Señor, por la oración, que nos hagamos hombres que busquemos con gozo tu presencia, Señor. Gracias porque eres bueno y porque tú nos perdonas, Señor. Te pido que tú nos ayudes y que nos hagas hombres y mujeres valientes, esforzados para orar y buscar tu rostro en todo tiempo bajo cualquier circunstancia. En el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos.